La esencia más notable del boxeo radica en su capacidad para trascender las barreras de país, clase social, etnia o edad, permitiendo que en cualquier rincón del mundo pueda surgir un aspirante con el potencial de alcanzar la gloria como campeón mundial, dejando una huella indeleble en la historia. A pesar de ello, lamentablemente, algunos individuos dentro de este deporte han optado por juzgar el valor de sus colegas púgiles basándose en una característica superficial como el color de su piel. En el autoproclamado mejor país del mundo, Estados Unidos, se han registrado numerosos casos de discriminación en el ámbito del boxeo, donde sus púgiles no han vacilado en menospreciar a cualquier boxeador que no sea estadounidense. Este fervor nacionalista ha alcanzado niveles alarmantes, llegando incluso a popularizarse el término mata mexicanos para describir a aquellos peleadores que se dedican exclusivamente a derrotar a las jóvenes promesas del boxeo mexicano, como si fueran cazadores de recompensas. Los mexicanos se han erigido como contrapeso a esta actitud exterminadora de los estadounidenses, mostrando al mundo el verdadero valor de su pueblo. Legendarios boxeadores han respondido al llamado de su herencia azteca, convirtiéndose en auténticos titanes del ring para derrotar a aquellos que se atrevieron a menospreciar a su gente. Te doy la bienvenida a Boxeo de Élite. Prepárate para sumergirte en una lista de batallas impresionantes que revelan cómo incluso los más grandes boxeadores han tenido que enfrentarse a la ignorancia de algunos estadounidenses que subestimaron su habilidad, sin esperar la contundente respuesta que recibirían. Prepárate para disfrutar del video y vive esta crónica de combates con toda la emoción. Quizás este sea uno de los ejemplos más destacados de discriminación hacia la herencia mexicana, siendo una de las peleas más controvertidas que el legendario Marco Antonio Barrera haya tenido que enfrentar. Kennedy McKinney era un estadounidense que había acumulado una impresionante racha de 28 victorias, lo que le valió el título de campeón de peso supergallo, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. McKinney había nacido en Hernando, un pueblo pequeño en Mississippi, con apenas 18,000 residentes, donde las expectativas de lograr algo significativo parecían meras fantasías distantes. Sin embargo, esto no detuvo a McKinney de aspirar a lo grande. Desde joven, se dedicó a entrenar con la ambición de convertirse en un destacado boxeador en su país, anhelando alcanzar la categoría de íconos estadounidenses como Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson o César Charles. A pesar de las grandes expectativas, McKinney logró destacarse en el ring gracias a su determinación y habilidades, convirtiéndose en una figura a tener en cuenta. Sin embargo, al llegar a los 30 años, comenzaron a notarse los efectos del paso del tiempo en él. Una disminución en la potencia de sus golpes y una velocidad que ya no lo hacía invencible. Aún así, mantenía una esperanza para preservar su estatus como leyenda, la cual residía en lograr la victoria en su enfrentamiento contra Marco Antonio Barrera. El enfrentamiento estaba programado para el 3 de febrero de 1996. Desde el principio, la mayoría del apoyo se inclinaba hacia Barrera, quien en ese momento mantenía un récord invicto de victorias. Tenía en su posesión el título de campeón supergallo que anteriormente pertenecía a McKinney, y además contaba con una mayor experiencia en el mundo del boxeo, a pesar de ser varios años más joven que el estadounidense. Al considerar estos logros, resultaba evidente que Marco Antonio Barrera era el favorito y representaba la mayor amenaza que el estadounidense había enfrentado hasta ese momento en su carrera. Sin embargo, durante las conferencias de prensa previas al combate, Kennedy McKinney no dudó en expresar abiertamente su desprecio hacia su oponente,
y dejar en evidencia su opinión negativa sobre la comunidad del mexicano. No podrás vencerme aquí en mi tierra, declaró el estadounidense, dejando claro su rechazo hacia los latinos. El comentario xenófobo, equiparable a uno de los discursos de Donald Trump, desató la furia de Barrera, quien dedicó su carrera a combatir este tipo de discriminación. Decidió responder a la violencia con más violencia al empujar a su adversario frente a todos. Esta situación distaba mucho del noble arte del boxeo, y más bien parecía una confrontación pública alimentada por el odio entre dos naciones. La chispa se había encendido, preparando el terreno para una explosión que parecía inevitable. Con la determinación de demostrar al mundo su valía, Marco Antonio Barrera se entregó al entrenamiento como nunca antes lo había hecho. Pasaba horas en el gimnasio, controlaba meticulosamente su alimentación y al final logró transformar su cuerpo en una figura hercúlea digna de las divinidades religiosas. Todos los menosprecios, insultos e insinuaciones de que no tenía lo necesario para ser un boxeador se volvieron contra Marco Antonio Barrera, marcando a Kennedy McKinney como el receptor de esta acumulada frustración que se había gestado durante años, transmitida de generación en generación. La pelea estaba programada para tener lugar en el centro de convenciones de Anaheim, California. La multitud estaba igualmente emocionada por la llegada de ambos boxeadores. McKinney interactuaba animadamente con el público, lanzando besos y realizando juegos de manos, mostrando su entusiasmo. En contraste, Marco Antonio Barrera parecía seriedad absoluta y emitía un aura intimidante que contrastaba con su aspecto inocente, recordando por qué era conocido como el asesino con cara de bebé, buscando su próxima víctima. El sonido de la campana reverbera en el estadio, y Barrera, veloz como un rayo, se abalanza sobre McKinney con una ráfaga de golpes frontales. El estadounidense aún no era consciente del error cometido y se encontraba completamente aturdido, recibiendo de lleno cada uno de los golpes de su oponente. Intentó levantar su defensa y distribuir su peso para mitigar los ataques, pero un gancho de izquierda de Barrera fue suficiente para hacer tambalear a McKinney. Sus rodillas flaquearon momentáneamente, como si estuviera siendo sacudido por un terremoto interno. Tal era la potencia de los golpes de su rival. El mexicano, al que se suponía que no podría ni tocar, había dejado a McKinney sin otra opción más que defenderse. En el segundo asalto, McKinney buscó redimirse y quizás reafirmar su posición de superioridad racial al atacar ferozmente a Barrera con una serie de jabs. Sus golpes se dirigían directamente hacia la cara de Barrera. A pesar de esta situación, Barrera optó por mantener la calma y responder con contraataques precisos y milimétricos. En un instante, logró conectar un uppercut letal seguido de ganchos derechos que hicieron retroceder a McKinney hasta las cuerdas, las cuales lo salvaron de caer a la lona. Este movimiento fue una declaración de intenciones que dejó claro que el puño de la venganza no era una fuerza salvaje sin control, sino más bien una furia fría y calculada que desmantelaba a su oponente de forma gradual. Don't count him out because Barrera's backing off. I think Barrera may be a little confused. Barrera's very laid back, and by half it's getting to be a very frustrating thing to Barrera. Get himself out of the ring. But I think McKinney can get this pace up. Barrera is allowing McKinney. Para la cuarta ronda, el cansancio comenzaba a reflejarse en el rostro de Barrera, con el peso de su cuerpo afectando su velocidad. A pesar de esto, demostraba una habilidad compleja, propia de un maestro de artes marciales. Levantó sus brazos para formar una defensa impenetrable que detenía cada golpe de McKinney. Luego, en un momento crucial, lanzó un cruzado de derecha directo al mentón de McKinney, enviándolo directamente a la lona. Right after McKinney landed a
right back at him. This is the test of what makes a great young fighter. The enthusiasm, the ambition, the determination. McKinney got too close to Barrera, like I said he would do. He's pushing the fight too much with Barrera because he should stay outside. Anytime he gets that close to Barrera. El estadounidense quedó sentado, sorprendido, como un novato recibiendo lecciones de un maestro. Hasta ese momento, McKinney parecía más un saco de golpes para Marco Antonio Barrera que un respetado combatiente. Sin embargo, en el cuarto asalto, comenzó a atacar con la ferocidad de una bestia desatada, avanzando con golpes de gran potencia. Aunque esos puñetazos podrían haber noqueado a cualquier persona común, Barrera comprendió las consecuencias de sucumbir ante la ira. Por lo tanto, hábilmente esquivó los golpes con la destreza de una serpiente y respondió con contraataques aún más poderosos. Casi como sacado de un anime que exagera todo, un uppercut de Barrera elevó a McKinney en el aire, dejándolo suspendido brevemente antes de caer nuevamente a la lona por segunda vez. Incluso en el fragor de la batalla, ambos pugilistas se enzarzaron en un intenso intercambio de golpes, como si no hubieran estado peleando durante más de 10 minutos. Barrera logró conectar otro uppercut devastador que resonó en todo el recinto. Kennedy McKinney cayó por tercera vez. La pelea podría haber terminado allí mismo, pero Marco Antonio Barrera aún deseaba redimir su ira contra su oponente. Por lo tanto, extendió su mano para ayudarlo a levantarse y evitar su descalificación. O quizás fue un gesto de mayor significado, ya que Marco Antonio Barrera había admitido previamente, cuando se anunció el combate por primera vez, que sentía un profundo respeto por la trayectoria de Kennedy McKinney y estaba emocionado por enfrentar su famoso golpe de derecha. Por lo tanto, escuchar insultos tan ignorantes de su ídolo debió haberle causado un dolor profundo en el alma. Ahora, al tenderle la mano para ayudarlo a levantarse, mostraba una emoción tan humana como la compasión, para demostrar que ese respeto aún permanecía intacto. El gesto pareció conmover a McKinney, y en la sexta ronda mostró un nuevo destello en sus ojos que parecía impulsarlo a seguir adelante. Sin embargo, Barrera no iba a dejar pasar ninguna oportunidad. Mostrando el respeto que merecía su habilidad, decidió mantener una defensa sólida que no dejaba espacio para aprovechar algún punto débil. Luego, ambos volvieron a intercambiar golpes con renovada fuerza en el centro del ring, emocionando al público, pero fue Barrera quien logró dominar el ritmo de la pelea al lanzar un jab preciso seguido de un gancho izquierdo, que acorraló a McKinney contra las cuerdas una vez más. Aunque exhausto, el estadounidense no perdía el brillo de su determinación. En las rondas siguientes, Marco Antonio Barrera se mantuvo como un adversario invencible, capaz de desmantelar cada nueva estrategia que su oponente intentaba emplear. La potencia de los ataques de McKinney no lograba derribar una defensa impenetrable, propia del legado mexicano, ni los golpes mortales pero precisos que Barrera soltaba en momentos cruciales. En cierto punto, el árbitro intentó detener la pelea, pero McKinney optó por continuar, motivado no por la xenofobia, sino por la simple curiosidad de poner a prueba los límites físicos de su rival. La novena ronda fue un claro ejemplo de la determinación de McKinney. Sus piernas comenzaron a temblar como gelatina, pero Barrera no desaprovechó la oportunidad de lanzar una nueva ráfaga de golpes dirigidos hacia la parte superior de McKinney. Aunque el boxeador de Mississippi logró bloquear varios de ellos, otros tantos impactaron con precisión. McKinney estaba cubierto de cortes y hematomas, y llegó a caer sobre una rodilla, pero aún así decidió continuar.
Kennedy McKinney Hit him one clean shot because Barrera's still powerful. Let's go. Set him up with a good right hand here. Oh, good try. Oh, we got caught with a good shot. En el 10º asalto, Marco Antonio Barrera, a pesar de su fatiga y el sudor que lo cubría, mantenía un control absoluto sobre la pelea. McKinney, consciente de que necesitaba un milagro, decidió arriesgarlo todo en un último intento desesperado. Con determinación, avanzó y lanzó un jab inteligente, seguido de un derecho, con la esperanza de cambiar el rumbo del combate. Sin embargo, Barrera comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente, y con precisión supo defenderse de los furiosos golpes de McKinney. Luego, lanzó un nuevo aluvión de golpes que dejaron a su oponente tambaleándose como un muerto en pie. What an enormous benefit it was to the 30-year-old fighter. And it goes to 12. You see clearly that Barrera's glove hits the canvas. Finalmente llegó la 12ª ronda, el punto culminante de una batalla épica. Las miradas de Marco Antonio Barrera y Kennedy McKinney se encontraron, y ya no solo había un sentimiento de odio entre sus etnias, sino también una profunda admiración mutua que reconocía el esfuerzo del otro. El mexicano avanzó con determinación, sin titubear ni vacilar, como un lobo acechando a su presa. Comenzó a lanzar una serie de jabs que dejaban a McKinney con pocas oportunidades de reacción, obligándolo a defenderse. Trató de responder con un gancho derecho, pero Barrera lo esquivó con una precisión casi perfecta antes de lanzar una nueva ráfaga de golpes que parecía una estampida de leones, numerosa y mortal. A menos de un minuto para el final, el árbitro decidió intervenir para detener la pelea antes de que Kennedy McKinney resultara gravemente herido. La decisión final, como era de esperar, fue a favor de Marco Antonio Barrera, quien ganó por nocaut de manera indiscutible contra un rival al que aprendió a respetar, pero que tuvo que soportar toda la tortura que implicaba enfrentarse a un mexicano. Curiosamente, a pesar de que la pelea se llevó a cabo en el territorio de Kennedy McKinney, el propio estadounidense era la persona menos respaldada dentro del ring. Todos reconocían que el guerrero mexicano era el más poderoso de los dos, aquel que luchaba con el corazón en la mano y con un propósito que trascendía la superficialidad. Esto eventualmente se volvió en su contra. Fue un poderoso recordatorio para el mundo, dejando en claro que no todas las personas son iguales y que ser estadounidense no implica ser un racista supremacista. Lamentablemente, no todos los individuos con inclinaciones xenófobas son capaces de reflexionar y cambiar, como lo hizo Kennedy McKinney. Personas como Alejandro González, en su mayoría, tienen arraigado en su personalidad un sentido de superioridad racial. En la década de los 90, Kevin Kelly era un destacado gigante en el mundo del boxeo, considerado casi como una deidad frente a los nuevos aspirantes y una montaña tan imponente como el Everest, que nadie había logrado superar. Kevin Kelly nació en 1967 en Nueva York, una ciudad emblemática de Estados Unidos. Desde una edad temprana, comenzó a entrenar para convertirse en boxeador profesional, y con esfuerzo y sacrificio, logró destacarse como una gran amenaza. Fue apodado el Destello, o Flushing Flash, debido a la velocidad de sus ataques, que eran tan rápidos que parecían un borrón en las filmaciones de sus peleas. Gracias a sus habilidades, Kelly ganó los Guantes de Oro poco después de cumplir los 18 años, y a los 26 se convirtió en campeón mundial de peso pluma del CMB, manteniendo una racha invicta de 41 victorias. Cada oponente que enfrentó quedó destrozado, con sus sueños hechos añicos. Por lo tanto, cuando se anunció su enfrentamiento contra el mexicano Alejandro González, no se esperaba un resultado muy diferente.
Alejandro, un joven mexicano de 22 años, había logrado obtener el título internacional de peso pluma y aspiraba a dejar su marca en el mundo del boxeo mediante un arduo trabajo. Poseía golpes tan precisos como el enfoque de un telescopio y la potencia de un misil balístico, con los cuales había logrado derrotar a destacados boxeadores como Luisito Espinosa y César Soto. Aunque podría considerarse un rival natural para Kelly, el estadounidense no lo veía de esa manera. A pesar de ser un hombre afroamericano que experimentó los problemas de segregación racial en su país, Kevin Kelly era alguien que no mostraba respeto por su oponente mexicano. Aunque abogaba por los derechos de su comunidad de manera hipócrita, no desaprovechaba la oportunidad de insultar a sus rivales antes de los combates para desestabilizarlos mentalmente. Cuando se enteró de que pelearía contra González el 7 de enero de 1995, tocó su punto más bajo al discriminar al mexicano. Calificó a González como alguien débil por no ser estadounidense y no hablar inglés, y sin presentar ninguna evidencia, lo acusó de ser un impostor que nunca había ganado un combate en su vida. Según él, González era simplemente un producto de marketing creado por México para demostrar que eran capaces de competir contra el mejor país del mundo. Los medios de comunicación se movilizaron para respaldar la narrativa de su boxeador favorito, como las ratas siguiendo al flautista de Amelín, y comenzaron a insultar a González en programas de radio. Lo llamaron un monstruo mexicano, alguien débil destinado a ser derrotado, y un afeminado que no podría competir contra su ídolo. No podemos negarlo, considerando los historiales de ambos boxeadores, parecía probable que el mexicano perdiera la pelea. Sin embargo, esto no absuelve a los estadounidenses de querer denigrar a toda una nación simplemente para sentirse superiores. Alejandro González optó por no responder a los insultos, no por cobardía, sino porque quería enfrentar la situación con humildad, decidiendo que serían sus puños en el ring los que hablarían por él. Fue entonces cuando Estados Unidos comprendió el grave error que habían cometido. Llegó el día esperado y, como si fuera una señal del destino consciente de la carga racial del encuentro, se eligió el Coliseo Freeman como el escenario para el enfrentamiento, ubicado en Texas. Este estado estadounidense alberga una gran población de mexicanos y latinos en general. A pesar de ello, resultaba doloroso ver que la mayoría del público estaba del lado del boxeador estadounidense, quien, al entrar al ring, continuó burlándose de su rival con gestos y ademanes arrogantes. Sin embargo, González se destacaba por su firmeza, manteniendo una voluntad inquebrantable y decidido a demostrar su verdadero valor. Al comenzar el combate, Kelly se acerca a González con una actitud agresiva y comienza a atacarlo con golpes poderosos. A primera vista parecía un impulso imprudente del boxeador mexicano, impulsado por la furia, pero la cobrita demuestra que su determinación va más allá de una mera apariencia. Aprovecha los contraataques de su oponente para esquivarlos con la agilidad de una serpiente y responder con sus propios jabs. De repente, González lanza un gancho izquierdo fulminante que impacta en la cara de Kelly. El estadounidense queda sorprendido y empieza a tambalearse, mientras la multitud estalla en gritos emocionados ante el cambio repentino en la situación. Exchange. This is boxing at its best. Left, followed by a left. Neither fighter going anywhere. Kelly comes back with an excellent combination. Still 21 years old, and you wonder how much of this a 21-year-old can take. En la segunda ronda, se observó un cambio completo de roles. González mostraba confianza mientras Kelly avanzaba con cautela, evaluando cada movimiento de su oponente, aquel que supuestamente era solo un producto de marketing. A pesar de tener la velocidad de un destello,
Kelly levantó una defensa sólida para esquivar los golpes de su rival. González respondió con combinaciones precisas, utilizando ganchos laterales y potentes jabs que dejaron la defensa del afroamericano en ruinas. Luego, González aprovechó para lanzar un uppercut preciso que rompió la nariz de su oponente, tiñendo el ring de un rojo carmesí. En el descanso, en lugar de mostrar remordimiento o sentir el peso del karma, Kelly exhibió una furia homicida en sus ojos. Al comenzar la tercera ronda, avanzó con rapidez, aparentemente ignorando la humillación sufrida y buscando una victoria fácil. Actuando como una máquina de guerra, lanzó una serie de golpes veloces y potentes que hacían honor a su apodo. González se vio obligado a retroceder para protegerse. Sin embargo, esto no significaba una rendición, sino solo un momento de calma antes de que reactivara sus sentidos y respondiera con sus propios golpes, iniciando un feroz intercambio de ataques. Ambos boxeadores daban todo de sí mismos y parecían seres demoníacos determinados a asegurarse la victoria. A pesar de su aspecto imponente y energía aparentemente infinita, González se encontraba exhausto por el esfuerzo, y para la cuarta ronda, decidió adoptar una postura más cautelosa para recuperar fuerzas. Kelly también estaba fatigado y se limitaba a lanzar golpes simples. Sin embargo, este momento fue crucial para demostrar la superioridad del boxeador mexicano. Alejandro González between ride and get him back against the ropes. Well, for a minute there, González with now Kevin Kelly back in the middle. A pesar de estar en su límite, González se movía con maestría en el ring y aprovechaba cada error de Kelly para lanzar golpes precisos que le daban ventaja. Cerca del final de la ronda, González ejecutó una combinación de ganchos y uppercuts que dejaron a Kevin Kelly de rodillas. Si no hubiera sido por su rápida recuperación, el boxeador estadounidense, conocido por sus knockouts, habría perdido por 1. En medio de un intercambio de golpes durante la quinta ronda, González logró conectar un jab perfecto que dejó a Kevin Kelly con una profunda herida cerca del ojo derecho. The bad cold week. He said he didn't think it would. Kevin hasn't had the movement you might have expected so far, Jordan. Well, there's a hard left hand. Once again, as Larry Merchant pointed out earlier, seemingly unfazed by Kelly's power shot. A pesar de las dudas de su equipo sobre si debería continuar debido a la limitación de su visión, Kelly optó por seguir adelante, decidido a no rendirse y preservar su orgullo. Aunque González había infligido un gran daño y soportado insultos hacia su persona, mostró humildad al observar compasivamente la herida de su rival, incluso sintiéndose culpable. Sin embargo, la pelea debía continuar, y González entendía que contenerse sería considerado un insulto aún mayor que los recibidos por parte de los estadounidenses. One after another to land a good hard shot. And this is not the kind of way he's got a box. If he thinks he's going to knock González anywhere with power shots. Por lo tanto, reanudó el combate con veloces jabs y ganchos frontales, apuntando al área izquierda de su oponente para asegurarse de ganar con mérito y sin trampas. La sexta ronda comenzó con Kelly intentando desesperadamente recuperar el terreno perdido. Lanza una serie de golpes, pero González los esquiva con destreza y responde con precisión, infligiendo heridas a Kelly en varias ocasiones. El rostro de Kelly refleja dolor y resignación, mientras que la cobrita avanza sin descanso, como un torbellino destructivo. Después de varios intercambios intensos, Kelly cae a la lona por segunda vez en el combate, justo antes de que termine el asalto. Right hand that finally did it. There's the punch on the ear, a delayed reaction.
Como la vez anterior, se levanta, mientras el mundo observa expectante. La situación evolucionó de ser una pelea de venganza a una auténtica masacre, reminiscente de una escena de una película de terror. En la séptima ronda, Kelly parecía estar al borde de la muerte. Respiraba con dificultad, su postura estaba encorvada y sus piernas carecían de la velocidad que solía tener para esquivar. El hombre conocido como El Destello ahora parecía poco más que un recuerdo frente a esta nueva imagen desgarradora de un guerrero destrozado. A pesar de su genuina preocupación, Alejandro González continuó lanzando una serie de ganchos poderosos, demostrando una fuerza digna de una cobra. El árbitro evaluó el estado de Kelly y consideró poner fin a la pelea, pero el mexicano insistió en seguir. A pesar de su orgullo herido y de dejar de lado su instinto de supervivencia, el estadounidense aún mantenía la esperanza de remontar. Quizás las heridas atenuaron su sensación de dolor o el deseo de demostrar su superioridad sobre un mexicano le infundió una sobrecarga de energía, pero en la octava ronda, Kelly sorprendió a todos en el estadio al ingresar al ring con una mirada desafiante y lanzando golpes agresivos que hicieron retroceder a González. Ambos se enzarzaron en un intercambio de golpes feroz, con Kelly logrando conectar algunos buenos golpes que hicieron tambalear a González. Parecía que el Destello de América había resurgido para luchar hasta el final por su título. Sin embargo, a pesar de mantenerse en pie hasta el final, Kelly quedó claramente superado en términos de habilidad y resistencia. Presentaba cortes a lo largo de su cuerpo y su rostro estaba completamente inflamado. Irónicamente, ahora sí parecía un verdadero monstruo. En la novena ronda, la diferencia abismal entre los dos boxeadores se hizo aún más evidente. González controlaba el ritmo del combate de manera absoluta, manteniendo el dominio en el centro del ring, mientras que Kelly se vio obligado a retroceder hacia las cuerdas, tratando de minimizar el daño. Un potente cross de izquierda de González hizo tambalear a Kelly, quien logró mantenerse en pie únicamente gracias a su tremenda fuerza de voluntad. Por tercera vez, el árbitro evaluó minuciosamente la condición de Kelly, quien insistió en continuar adelante. La décima ronda marca el clímax de la pelea. González intensifica sus ataques, sabiendo que la victoria por nocaut está al alcance. Mientras tanto, Kelly se aferra a la esperanza de una remontada improbable. En un momento crucial, González conecta un poderoso crochet derecho que derriba a Kelly. The challenger fought like a real challenger in that round. The champion came back like a champion. A pesar de recibir el golpe, Kelly intenta levantarse una vez más para continuar, incluso después de que el árbitro le diera permiso. Sin embargo, el equipo de Kevin Kelly, incapaz de presenciar más la brutalidad del combate, arrojó la toalla. Para la furia de Kelly, Alejandro González fue declarado el vencedor, un boxeador superior en todos los aspectos y el nuevo campeón de peso pluma del CMB. Esto contribuyó aún más a cimentar su leyenda como un destacado boxeador mexicano, exhibiendo una notable exhibición de habilidades pugilísticas, astucia táctica y fortaleza mental. Incluso transmitió su pasión por el boxeo a sus hijos. Mientras tanto, esta derrota marcó el comienzo del declive de Kevin Kelly, cuya llama pasional se fue apagando hasta que ahora solo es recordado como un espectro del boxeo, en lugar de un pugilista consumado.
La discriminación hacia los mexicanos no siempre se manifiesta a través de palabras directas de los combatientes, sino que en muchas ocasiones son los propios medios de comunicación los que emiten comentarios negativos que caen en la xenofobia, todo con el objetivo de generar sensacionalismo y aumentar el interés en una pelea. Esta es una realidad con la que todos los que están en el ojo público deben lidiar, pero se vuelve inmoral cuando estos medios comienzan a lanzar insultos gratuitos contra un guerrero que no es de su país. Primo Ramos, nacido en 1966 en Durango, México, mostró una notable pasión por el boxeo desde una edad temprana. Comenzó a entrenar a los 14 años con el objetivo de destacar en este deporte, logrando una serie de victorias consecutivas. A pesar de no contar con un extenso historial de logros, su carisma y entrega al deporte le valieron el cariñoso apodo de El Niño Durango por parte de su pueblo. Los medios estadounidenses no tomaron en cuenta estos detalles cuando se anunció que Primo Ramos enfrentaría a Frankie Randall, uno de los íconos del boxeo nacional. Randall, un destacado pugilista que había conquistado los títulos de peso ligero de la USBA y la NABF, estaba en camino de convertirse en una leyenda del deporte. Al igual que Ramos, Frankie Randall demostraba un profundo amor por el boxeo y solía ver a sus boxeadores favoritos en la televisión, aspirando a ser como ellos algún día. Era conocido por su respeto hacia sus oponentes y su deseo de dar lo mejor de sí mismo en cada pelea, buscando constantemente desafíos que pusieran a prueba sus habilidades. El destino entrelazó los caminos de ambos boxeadores, pero fue el error de Frankie Randall de no intervenir para detener los ataques de su oponente o para defenderlo lo que generó resentimiento en el Niño Durango. La derrota humillante por nocaut técnico de Edwin Rosario a manos de Randall lo convirtió en el enemigo principal de México. Aunque es posible que Randall nunca buscara ser el centro de un conflicto racial, su falta de acción en un momento crucial para la comunidad latina resultó en que su figura fuera antagonizada. A pesar de estas condiciones desfavorables, Primo Ramos se encontraba en una situación completamente adversa, con una menor cantidad de victorias, menos reconocimiento que su oponente, sin haber ganado nunca un campeonato, y enfrentándose precisamente al defensor de los títulos que había mantenido durante casi 2 años, las probabilidades parecían estar en su contra. Sin embargo, esto no le importaba al mexicano, ya que mantenía la esperanza de superar estas circunstancias con su puro esfuerzo y determinación. El 28 de octubre de 1987 marcó la fecha de la pelea, que se llevaría a cabo en Las Vegas, en el Hotel Hilton. A pesar de ser una defensa del título, el ring estaba sorprendentemente vacío, ya que todos parecían tener claro quién sería el ganador incluso antes de que comenzara el combate. Por lo tanto, todos contuvieron la respiración cuando sonó la campana, y Ramos salió al ataque con la determinación de un león feroz que protege su territorio. El combatiente mexicano ejecuta ataques certeros que impactan en el rostro de Randall, comparables a flechas en una contienda medieval, y con la fuerza de explosivos que causan estragos al conectar. Randall trata de mitigar el daño alzando sus brazos a modo de escudo, pero es evidente que está siendo superado. Ambos contendientes se enfrentan en igualdad de condiciones, desconcertando al público. Well, there's no question that Randall's quickness will be a factor, and for Ramos, he's got to... Randall demuestra astucia al levantar una defensa sólida como un muro de acero y busca oportunidades clave para lanzar un jab explosivo y tomar la delantera. Randall busca responder con ferocidad, determinado a mostrar que no debe ser subestimado. Esto desencadena un feroz intercambio de golpes entre dos gigantes del boxeo, ambos dispuestos a darlo todo para demostrar su fuerza. Al final del enfrentamiento,
Parece que es Primo Ramos quien queda exhausto por el intercambio, necesitando apoyarse en su oponente para mantenerse en pie. Sin embargo, al levantarse muestra signos de tambaleo. Podría parecer el desenlace definitivo, pero el púgil mexicano es salvado por la campana en el último instante. Al iniciar la segunda ronda, Primo Ramos adopta una estrategia más calculada, renunciando a dejarse llevar por la furia y en su lugar elevando su defensa mientras estudia a su oponente. Casi como si estuviera protegido por una fuerza divina, todos los golpes de Frankie, ya sean jabs o uppercuts destinados a desestabilizarlo, parecen carecer de efecto, y cada intento de desplazamiento de Frankie para encontrar una apertura es frustrado por el mexicano, quien ha creado una defensa aparentemente impenetrable. Sin embargo, el púgil mexicano no permanecería estático por mucho tiempo. Comenzó a desplazarse para participar en intercambios de golpes más estratégicos. Cada brecha que detectaba en su oponente representaba una oportunidad que aprovechaba sin vacilar para lanzar un contraataque. Como si el rostro de Frankie Randall fuera un imán, cada uno de sus golpes impactaba directamente en su rostro. A medida que avanzaba la pelea, Randall intentaba aumentar la intensidad con jabs más poderosos, pero el mexicano se movía con una velocidad que frustraba tales tácticas. A un minuto de finalizar la ronda, ambos púgiles se embarcan en un feroz intercambio de puños para determinar quién posee la resistencia más formidable. Primo Ramos logra engañar a su oponente llevándolo hacia las cuerdas, y una vez allí, lo embiste con una velocidad equiparable a la de un relámpago y una potencia devastadora. Descarga un jab mortal seguido de un golpe zurdo que envía a Frankie Randall al lienzo. Todos quedan atónitos por lo sucedido. El formidable titán estadounidense ha caído. A pesar de los intentos del público por animar a su héroe, todo es en vano. Cada esfuerzo del boxeador por levantarse resulta infructuoso. Cae una y otra vez, y aunque logra ponerse en pie, está completamente incapacitado. El árbitro cuenta hasta 10, pero Randall no muestra signos de recuperación. Es evidente que ya no puede seguir. Por lo tanto, Primo Ramos es declarado ganador por nocaut en el último asalto. Su victoria es contundente y convincente, dejando en claro que es el mejor boxeador de la noche. El público aplaude y vitorea al nuevo campeón, asombrados por el dramático cambio en la jerarquía del poder en el mundo del boxeo, que ahora presenta a un nuevo campeón de peso superligero. Finalmente, el grave error de Frankie Randall, que puso fin a su impecable racha de victorias, fue subestimar a un guerrero mexicano que buscaba venganza por la afrenta a su país. Este error condujo a la derrota más humillante en toda su carrera. A pesar de su victoria, la carrera de Primo Ramos no llegó mucho más allá de este combate, y no pasó mucho tiempo antes de que perdiera el único título de campeonato que logró obtener en su trayectoria deportiva. No obstante, este logro destacó cómo la determinación de los guerreros mexicanos puede transformarse en una fuente de energía, especialmente cuando se sienten deshonrados, elevándose en nombre de la gloria de su nación. Queda patente el grave error que implica menospreciar a un boxeador mexicano en el cuadrilátero, lo cual constituye el mayor ultraje que se puede cometer contra una tierra apasionada por el deporte de los puños. Estás a punto de perderte una oportunidad importante en el mundo del boxeo profesional si no te suscribes de inmediato a Boxeo Elite. Siempre estamos en busca de formas de mejorar y ofrecer las mejores historias para los aficionados al boxeo. Aunque para ti pueda parecer algo trivial dar un me gusta, comentar o suscribirte, para nosotros son acciones que nos ayudan enormemente a seguir creciendo, mejorando y atraer a más personas hacia este noble deporte. Por lo tanto, te instamos a que recomiendes nuestro canal y nos compartas nuevas ideas para seguir ofreciendo contenido de calidad, ya que siempre serán bien recibidas.
Esta contienda se presenta como una contradicción en sí misma en diversos aspectos, dado que involucra a un individuo como Braulio Rodríguez, un dominicano que alcanzó la fama en el ámbito del boxeo con el sobrenombre de El Chavo del 7, debido a su actitud burlona durante las peleas. A pesar de ello, mostró la osadía de discriminar al pueblo mexicano, al cual debería sentir un profundo respeto y gratitud. Braulio Rodríguez era un boxeador que no contaba con títulos ostentosos, sino que prefería enfocarse en realizar diversos tipos de actuaciones para sus combates. Él se destacaba por crear grandes espectáculos, como incluir música del Chavo en sus presentaciones, llevar máscaras coloridas y bailar en el ring, todo con el objetivo de entretener al público. Debido a estas estrategias, es evidente que pocos boxeadores lo tomaban en serio, considerándolo más un bufón que un verdadero contendiente. Por consiguiente, Braulio Rodríguez no vacilaba en menospreciar a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Aunque su historial mostraba más derrotas que victorias, su mayor activo en la carrera era su vasta experiencia en el ring, lo que teóricamente lo convertía en un veterano experimentado en combate. Este fue el único motivo por el cual creía que podría enfrentarse a Ryan García, quien en cierto modo representaba todo lo contrario a su estilo. Ryan era un individuo estoico, originario de Victorville, que siempre se esforzó por demostrar el valor inherente a su ascendencia mexicana. A la edad de 20 años, se había convertido en una de las mayores promesas del boxeo a nivel mundial. La disparidad entre él y Braulio era tan evidente que, a pesar de que ambos habían nacido en agosto, había una diferencia de 10 años en sus edades. Representaban los dos extremos del mundo del boxeo. La pasión juvenil y prometedora frente a la experiencia más centrada en el espectáculo. En lugar de valorar sus diferencias, Braulio optó por antagonizar por completo al joven, viéndolo como la personificación de todo lo que despreciaba. No tuvo reparos en insultar públicamente a su rival antes del enfrentamiento, refiriéndose a él como un niño débil con cara de modelo, una nenita mexicana que no entendía el verdadero significado del boxeo. Por esta razón, decidió autodenominarse el asesino de mexicanos, con la intención de forjarse una nueva reputación donde sería reconocido como un boxeador serio, aunque sus acciones no reflejaran tal seriedad. Ryan García optó por la mejor respuesta posible, y siguiendo el ejemplo de varios mexicanos, decidió dejar que sus acciones hablen por sí solas y silenciar a los habladores que intentaron menospreciarlo. Su combate está programado para llevarse a cabo en el Madison Square Garden de Estados Unidos el 15 de diciembre de 2018. Es interesante notar cómo la mayoría de los mexicanos que se han enfrentado a la discriminación han tenido que luchar contra la opinión pública, pero en este caso, nadie parecía tomar en serio las ideas de Braulio Rodríguez. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, el dominicano, que aparentemente buscaba forjar una nueva reputación, se presentó con sus tradicionales entradas llenas de alarde. Realizaba pequeñas danzas y se burlaba de su rival, sacándole la lengua y haciendo gestos de desprecio, dejando en claro el poco respeto que le tenía como oponente. En contraste, Ryan García permanecía erguido como una estatua de piedra, mostrando que no quería ni siquiera reconocer la existencia de Braulio más allá de hacerlo pagar por los agravios que cometió contra su gente. La campana marca el inicio del combate. García comienza con agresividad, desplegando su brillantez y velocidad en el ring. Con precisión, lanza golpes que impactan en el rostro de Rodríguez, quien intenta defenderse pero claramente está siendo dominado. Un gancho de izquierda de García hace tambalear a Rodríguez. Momentáneamente sus rodillas ceden como si fueran sacudidas por un terremoto interno. No obstante, esto es solo el comienzo, y se levanta con arrogancia, listo para continuar. Rodríguez responde con ferocidad,
esforzándose por demostrar que no debe ser subestimado. Sus puños avanzan como martillos, persiguiendo incansablemente a García hasta alcanzar su objetivo. Los comentaristas observan con sorpresa la escena y declaran que el mexicano es un joven temeroso que debería sentirse intimidado por su oponente. A pesar de esto, García se mantiene sereno y responde con precisión milimétrica. Una combinación letal de uppercuts y ganchos derechos hace tambalear a Rodríguez, quien retrocede hacia las cuerdas, siendo salvado de caer por estas. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde el inicio del combate, el estadounidense ya muestra signos de castigo, con líneas rojas marcando sus mejillas y ojos. En la segunda ronda, Rodríguez entra con determinación lanzando ataques feroces hacia García. Sus puños avanzan como martillos persiguiendo incansablemente a su rival. A pesar de ello, García permanece sereno y responde con una potencia que parece penetrar hasta lo más profundo. Una combinación letal de uppercuts y ganchos derechos hace tambalear a Rodríguez, quien retrocede hacia las cuerdas, evitando caer. Su rostro ya muestra signos de castigo, con líneas rojas marcando sus mejillas y ojos. García aprovecha una pequeña brecha en la guardia de Rodríguez y conecta un certero cruzado de derecha que hace tambalear al veterano pugilista. A pesar de sus intentos por resistir, las piernas de Rodríguez flaquean y sus reflejos muestran una clara disminución. García sigue con su ofensiva, lanzando golpes precisos y contundentes que causan daño a Rodríguez. El árbitro observa cuidadosamente la condición de Rodríguez mientras éste lucha entre la fatiga y el instinto de supervivencia. Finalmente decide continuar, mostrando una sonrisa con todos los dientes que reflejaba su creencia en su superioridad. Al iniciar la tercera ronda, la disparidad en la fuerza entre los dos contendientes queda patente. El mexicano se presenta como una figura invulnerable, preparado para enfrentar a un pecador, con movimientos fluidos y precisos, mientras que Braulio Rodríguez parece más un saco de boxeo que un boxeador profesional. De manera astuta, el mexicano lanza una serie de golpes izquierdos que sirven como distracción, y cuando el estadounidense parece tomar confianza al esquivar los ataques, García lo remata con un golpe derecho que lo envía al suelo, cayendo como un saco de papas. Aunque Braulio Rodríguez se levanta rápidamente, es evidente que necesita un milagro para dar la vuelta a la situación. Rodríguez intenta tomar la delantera aprovechando su alcance, lanzando jabs constantemente hacia García. Sin embargo, este último demuestra una experiencia notablemente superior, a pesar de su corta edad, logrando esquivar la mayoría de los golpes entrantes como si fuera capaz de prever cada ataque. En un momento crucial, García aprovecha un error de juicio por parte de Rodríguez, conectando una serie de hooks poderosos que obligan al árbitro a realizar una evaluación de protección. Después de un minuto intenso, Rodríguez convence al árbitro de que puede continuar. A pesar del tiempo transcurrido en el combate, en la cuarta ronda, Ryan García entra al ring con entusiasmo, dando saltitos como si fuera un acto sin esfuerzo. Sus movimientos son ágiles y precisos, como los de un jaguar acechando a su presa herida. Envuelve a Rodríguez en una serie de golpes, obligándolo a retroceder hacia las cuerdas, donde lo golpea sin piedad sin darle oportunidad de reaccionar. Un uppercut de izquierda seguido de un rápido golpe derecho hacen que Rodríguez tiemble como gelatina. Su rostro está cubierto de moretones y hematomas, y sus ojos apenas pueden mantenerse abiertos debido al castigo recibido. A pesar de encontrarse en una situación desesperada, el boxeador estadounidense no se rinde, aunque ha perdido la energía para intentar burlas como lo había hecho durante todo el combate. Solo estaba jugando con su ego. Desesperadamente busca conectar golpes, pero sus esfuerzos resultan infructuosos. García esquiva y bloquea los pocos golpes que logra conectar,
respondiendo con una lluvia de golpes aún más intensa que lastiman a Rodríguez una y otra vez. El árbitro observa con atención a Rodríguez, preparado para intervenir si es necesario, pero el veterano boxeador lo detiene, casi gritándole, dejando en claro que no tenía intención de rendirse ante un mexicano. Los comentaristas cambian radicalmente su actitud y comienzan a referirse a García como el boxeador agresivo e intocable, en contraste con el joven temeroso que debería sentirse intimidado por su rival, dejando en claro quién está dictando el ritmo del combate. La quinta ronda comienza con Rodríguez mostrando evidentes signos de fatiga. Su guardia se ha relajado y sus piernas han perdido la agilidad necesaria para esquivar los golpes de García. Este último aprovecha la situación y golpea brutalmente el cuerpo de Rodríguez con jabs que impactan directamente en su torso, como si fuera un imán atrayendo los golpes. Los quejidos ahogados de dolor del boxeador estadounidense resuenan en el recinto, como el lamento de un alma al borde del agotamiento. El árbitro evalúa cuidadosamente la condición de Rodríguez, quien insiste en continuar. A pesar de haber sido insultado, Ryan García no era un asesino, y sintiendo compasión por su rival, decide poner fin a su sufrimiento y buscar el nocaut en ese momento. Lanza golpes potentes y precisos que hieren a Rodríguez una y otra vez, pero el boxeador estadounidense aún tiene un último esfuerzo acumulado. Comienza a lanzar una ráfaga de puños que lleva al joven mexicano hacia las cuerdas. Una vez allí, intenta conectar un poderoso uppercut, pero García se anticipa y ejecuta un derechazo fulminante que hace caer al boxeador dominicano a la lona. Sin dudarlo, Braulio Rodríguez ni siquiera pudo permanecer sentado. Su sonrisa burlona estaba ensangrentada mientras reconocía su derrota públicamente. Ryan García había ganado la pelea contra un rival que apenas había sido digno de enfrentarlo. En última instancia, Braulio Rodríguez se retiró y su nombre cayó en el olvido como otro payaso que intentó incursionar en el boxeo, mientras que Ryan García continuó ascendiendo en las clasificaciones hasta convertirse en un boxeador respetable y ubicarse entre los 10 mejores del mundo en la actualidad. Al final, este combate sirve para resaltar que, incluso en la era moderna, y a pesar de los numerosos logros de los mexicanos en el mundo del boxeo, todavía hay personas que los subestiman y desacreditan. Aunque pueda resultar frustrante, siempre habrá luchadores como Ryan García dispuestos a enfrentar esa oscuridad y demostrar el dominio de su nación en el deporte del boxeo. En ocasiones, el racismo puede estar tan arraigado en una cultura que incluso los propios estadounidenses pueden no entender cómo el uso inapropiado del lenguaje puede llevar a comportamientos discriminatorios. Este fue el caso en la pelea entre Rafael Márquez y Tim Austin, que tuvo lugar el 15 de febrero de 2003. Ambos eran boxeadores con una larga trayectoria, que competían por el título de campeón de peso gallo de la FIB. Tim Austin, un nativo de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, demostró una fuerte pasión por el deporte desde una edad temprana. Incluso admiraba a ídolos mexicanos como Juan Manuel Márquez. Comenzó una destacada carrera amateur donde obtuvo varios trofeos y representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992, ganando una medalla de oro. Con una racha de 113 victorias como amateur, Austin se había convertido en una promesa del mundo del boxeo. Cuando hizo su debut como profesional en 1993 a la edad de 23 años, las expectativas sobre él eran enormes. Austin incluso utilizó su fama para respaldar causas sociales que luchaban contra la discriminación racial en su país, contribuyendo así a un cambio muy necesario. Por otro lado, Rafael Márquez Méndez, nacido en México en 1975, hizo su debut con una meta diferente. Seguramente habrás deducido por su apellido que Rafael Márquez es el hermano mayor del renombrado Juan Manuel Márquez.
A pesar de que ambos desarrollaron su pasión por el boxeo casi simultáneamente, el debut temprano y los notables logros de su hermano lo relegaron a vivir a la sombra de su éxito. Constantemente subestimado y no reconocido por sus propios méritos, Rafael tenía la determinación de demostrar su valía, a pesar de que inicialmente parecía una tarea casi imposible, especialmente después de su derrota en su debut profesional contra Víctor Rabanales, donde fue noqueado en la 8ª ronda. Rafael Márquez logró aprender de sus errores. A partir de entonces, comenzó una impresionante racha de victorias, ganando gradualmente reconocimiento al conquistar los títulos de campeón de peso gallo de la AMB, la USBA y la Fede Centro AMB. Aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer para eclipsar a su hermano, Rafael había avanzado significativamente, estableciéndose gradualmente como un oponente respetable. La llegada de Tim Austin a su vida representaba un nuevo obstáculo que debía superar en su camino hacia la gloria absoluta. Uno podría pensar que Tim se sentiría honrado de enfrentarse al hermano de un boxeador al que él mismo había llegado a admirar mientras ascendía como amateur. Sin embargo, la realidad era todo lo contrario, ya que ni siquiera reconocía su existencia. Quizás su deseo de enfrentarse en algún momento al propio asesino con cara de bebé lo cegó, y consideró como un insulto tener que pelear contra una copia de él. Cuando se anunció su enfrentamiento y entrevistaron al estadounidense sobre su opinión respecto a su rival, declaró: "No creo que sea tan bueno como dicen las personas. Creo que voy a ir allí y noquearlo", despreciando así el legado que su oponente intentaba forjar. Posteriormente se refirió despectivamente a Márquez como un joven mexicano. Austin tuvo que explicar que no pretendía que fuera un insulto racista, sino que simplemente quería dejar claro que, independientemente de la nacionalidad de su oponente, confiaba en poder vencerlo. Es difícil determinar qué tan bien fue recibida esta explicación, pero tuvo el efecto contrario. Sin ser consciente de ello, Tim Austin había perpetuado el mismo tipo de discriminación que su propia comunidad había sufrido por parte de otros. Su error no fue simplemente un desliz verbal, sino su negativa a disculparse y aprender de su error. Ahora, por este grave error, tendría que enfrentar las consecuencias más severas, enfrentarse a un mexicano decidido, cuya determinación ardiente buscaría venganza por el insulto a su patria. Llegó el día esperado del combate, y Márquez irrumpió en la escena como un vendaval de emociones, lleno de entusiasmo por la pelea y desprendiendo esa energía juvenil que lo caracterizaba. Cuando suena la campana, ambos pugilistas se encuentran en el centro del ring, midiendo sus fuerzas. Márquez muestra cautela mientras Austin intenta establecer su ritmo y agresividad. Once he's got that dialed in, he throws more power punches, but there's a left cross already. It's to avoid the slow starts that have typified. Sin embargo, Márquez logra conectar un golpe potente al hígado de Austin, quien se dobla y se ve obligado a tomar distancia. Márquez aprovecha la oportunidad y continúa su ofensiva, lanzando una serie de golpes precisos que impactan en el rostro y el cuerpo de Austin. A pesar de los intentos de contraataque por parte de Austin, Márquez esquiva sus golpes y sigue presionando, moviéndose cerca de las cuerdas para asegurar un respaldo en caso de necesidad. Ambos boxeadores intercambian golpes poderosos en un frenético intercambio, como si estuvieran sincronizados, logrando aterrizar una cantidad similar de golpes, hasta que el árbitro los separa. En la segunda ronda, Austin comienza tratando de provocar una reacción por parte de Márquez, quien continúa con su estrategia de mantener la distancia y lanzar golpes precisos. A pesar de haber pasado de ignorar su insistencia a intentar superarlo con golpes potentes,
Team Austin muestra una agresividad intensa, similar a una serpiente provocada en su nido, buscando atacar con ferocidad. Sin embargo, su falta de precisión y la sólida defensa de Márquez hacen que la mayoría de sus golpes fallen, dándole la apariencia de ser poco más que un novato en comparación. Hacia el final del combate, el boxeador mexicano ejerce presión sobre su oponente con movimientos laterales que lo hacen retroceder. El afroamericano intenta sorprenderlo derribándolo, y luego busca un nuevo intercambio de golpes, pero el mexicano muestra astucia al mantenerse alejado, buscando golpes precisos que le proporcionen una ventaja en el combate. Which is a much more fluid fighter. La tensión en el ambiente era palpable mientras ambos pugilistas luchaban con determinación por dominar el ring. Márquez, con una expresión decidida en el rostro, seguía presionando a Austin, mientras este último permanecía firme como una roca en medio de la tormenta. Los golpes resonaban en el estadio como truenos en la noche, anunciando la intensidad del enfrentamiento. Al final del asalto, Márquez logró conectar un potente gancho al cuerpo de Austin, haciendo que el estadounidense retrocediera momentáneamente cerca de las cuerdas. Sin embargo, Austin se recuperó rápidamente, listo para continuar la batalla, decidido a no rendirse hasta obtener la victoria en nombre de su patria, que había sido insultada. El tercer asalto comenzó con Márquez tomando el control del centro del ring, moviéndose con la elegancia de un bailarín mientras intentaba encontrar huecos en la defensa de Austin. Cada golpe del mexicano reflejaba una determinación inquebrantable, como la de un guerrero ancestral defendiendo su honor en el campo de batalla. A pesar de esto, Austin no se dejaba intimidar y contrarrestaba cada golpe con la astucia de un estratega experimentado, siempre buscando la oportunidad de contraatacar. Finalmente, con un gancho frontal bien colocado, logra derribar al mexicano, haciendo que caiga de rodillas ante él. La intensidad de la batalla aumentaba con cada intercambio de golpes, con Márquez y Austin envueltos en una danza mortal en el ring. Márquez lanzaba sus puños con la ferocidad de un león enjaulado, mientras que Austin respondía con la precisión de un arquero experto, siempre buscando el punto débil de su oponente. El público estaba completamente cautivado por la habilidad y el coraje exhibidos por ambos pugilistas. A medida que la ronda llegaba a su fin, Márquez logró conectar un poderoso uppercut que hizo tambalear a Austin, aunque este se recuperó rápidamente, mostrándose listo para seguir en la contienda. En la cuarta ronda, Márquez y Austin mostraban una determinación juvenil en sus miradas. Cada golpe que lanzaban llevaba consigo la intensidad de un gladiador romano en un combate de exhibición frente a un público ansioso por ver su destreza. Ambos pugilistas luchaban por imponer su voluntad sobre el otro, con Austin, con el sudor y la determinación marcando su rostro, avanzando con decisión hacia su rival y lanzando una serie de jabs con la fuerza de un vendaval. Sin embargo, Márquez se mantenía firme, respondiendo a cada ataque con la habilidad de un experto en defensa. La contienda se había transformado en una verdadera prueba de resistencia, con ambos boxeadores negándose a retroceder ante el otro. Márquez persistía con determinación, buscando encontrar vulnerabilidades en la defensa de Austin, mientras que este último se defendía con la sagacidad de un astuto zorro en su madriguera. Los golpes resonaban en el estadio como el eco distante de un trueno, indicando la intensidad del enfrentamiento. A pesar de que la fuerza del intercambio de golpes casi hizo tambalear a Márquez cuando falló un puñetazo, al final del asalto, el mexicano logró conectar un potente gancho al cuerpo de Austin, lo que lo hizo retroceder momentáneamente. Sin embargo,
el púgil estadounidense se recuperó rápidamente, preparado para continuar la batalla. Las rondas siguientes se asemejaban más a una epopeya contada en antiguos textos entre dioses o las cruentas batallas libradas en tiempos ancestrales, que a un simple intercambio de golpes entre dos seres humanos. Márquez y Austin continuaron enfrentándose con una intensidad inquebrantable, defendiéndose solo para encontrar oportunidades de contraatacar, moviéndose con agilidad para lanzar potentes uppercuts y buscando cualquier ventaja posible. A medida que avanzaba el combate, el mexicano lograba dictar el ritmo con su poderoso golpeteo, pero la más mínima alteración podría cambiar drásticamente el curso de la batalla. En la séptima ronda, Tim Austin exhibió una clara desesperación por poner fin al combate, lanzando una serie de uppercuts con la esperanza de lograr un knockout. Sin embargo, el mexicano demostró una velocidad impresionante, moviéndose con la agilidad propia de un ave en vuelo y contraatacando con contundencia utilizando su jab. Ambos pugilistas se desplazaban por todo el ring, procurando mantener una distancia segura para lanzar golpes largos. En este punto, la postura de Austin había experimentado un cambio notable. Ya no podía evitar sentir una profunda admiración por su rival, reconociendo su valentía. En la octava ronda, a pesar de que llevaban varios minutos dando lo mejor de sí, los pugilistas se movían por el ring como si fuera pan comido. No obstante, el cansancio era evidente. En un momento crucial, el mexicano aprovechó la oportunidad para lanzar una serie de jabs que obligaron al afroamericano a retroceder por el cuadrilátero. Parecía que Márquez ganaría ventaja al conectar un gancho en el rostro de Austin, pero este último había tendido una trampa, esperando el momento adecuado para contraatacar repetidamente mientras Márquez quedaba atrapado contra las cuerdas, como si fuera un juego para él. El boxeador mexicano logró escapar de esa situación mortal por poco y continuó intercambiando golpes intensos con su oponente. En un momento crucial, un potente jab seguido de un uppercut lanzó literalmente a Tim Austin fuera del ring. El estadounidense yacía en el suelo, visiblemente aturdido, con el rostro tan hinchado que apenas era reconocible. A pesar de ello, no vaciló en levantarse para seguir peleando, permitido por el árbitro. Sin embargo, resultó ser un gran error, ya que al finalizar la ronda, Márquez se convirtió en un cazador implacable, persiguiendo a Austin por todo el ring para golpearlo. Aunque Austin intentaba defenderse y esquivar los golpes, sus esfuerzos parecían inútiles. Cada vez que Austin bajaba la guardia, un nuevo golpe llegaba desde una dirección diferente. A falta de 40 segundos para el final del octavo asalto, el árbitro intervino para declarar la victoria de Márquez por nocaut, una decisión que prácticamente salvó al boxeador estadounidense de una paliza aún mayor. Era evidente que Austin recibió el merecido castigo por su actitud ignorante, y quizás este castigo se extendió más allá del ring, ya que nunca pudo alcanzar una racha de éxito similar a la que tuvo en aquel tiempo. Actualmente, se desempeña como entrenador de gimnasio en Cincinnati. Si ha logrado reflexionar sobre sus propios prejuicios y conserva su pasión por el deporte, es muy probable que lleve una vida feliz. Hablando de lo que ocurrió con Juan Manuel Márquez, es evidente que no logró superar el legado de su hermano mayor, quien se consagró como uno de los mejores boxeadores de la historia. Sin embargo, Juan Manuel dejó su propio legado al ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2023. Un logro que sin duda contribuyó a callar las críticas de aquellos que menospreciaron su talento y agravaron a su pueblo mexicano. Márquez is thinking systematically losing the fight. En este sentido, se puede afirmar que el orgullo familiar se mantuvo intacto.
Espero que hayas captado a través de estos encuentros el significado profundo que el boxeo tiene para los mexicanos, no solo en términos sociales, sino también en su impacto físico y económico. Para los boxeadores mexicanos profesionales, este deporte no es solo una actividad, sino una forma de vida, un arte por el cual están dispuestos a sacrificarlo todo. Por lo tanto, la discriminación por parte de los estadounidenses siempre será considerada como un grave insulto que tendrá consecuencias significativas. Por lo general, cualquier boxeador respetado consideraría como una seria afrenta el ser subestimado por razones triviales, y muchos han demostrado su valía de manera contundente. En Boxeo Elite, contamos con numerosas historias de leyendas del boxeo que silenciaron a sus detractores con sus actuaciones en el ring. Si te interesa, te invitamos a explorar nuestro canal y suscribirte para acceder antes que nadie al nuevo contenido que compartimos. Por favor, si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, ya que eso nos ayuda enormemente a ganar visibilidad en YouTube. También te animamos a compartir nuestros vídeos en tus redes sociales para llegar a más personas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta luego.